Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Brutales. Soy Javier Bazán, emprendedor y host de este podcast. Estoy viajando por Latinoamérica en camper. En este minuto me encuentro en el noreste de Brasil. Creé Brutales para mantenerme conectado, inspirado y aprendiendo de otros emprendedores que considero que son brutales. Por lo que han hecho, por lo que están haciendo y también por lo que van a hacer en el futuro. Quiero adentrarme en sus entrañas, en las historias esas reales, auténticas, donde creo que están ocultos los aprendizajes más brutales. Así que primero que nada, bienvenido. Te invito a buscar una tacita de café, servirte un vinito, abrir la cervecita y que te relajes y disfrutes de esta conversación. ¿Qué tal, queridos? Bienvenidos a un nuevo episodio brutal. Estamos con François Pousset, el hombre del momento. ¿Cómo estás, François? Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Bueno, para los que no conocen a François, vamos a hacer una pequeña intro. No es influencer. De hecho, sus amigos nunca habrían apostado a que entrevistaría a alguien famoso. Es optimista, ingenuo, sencillo. Buen amigo, buen vino, buen lomo. A la parrilla o al sartén. Ambas le quedan bien. Vendía poemas a su abuelo cuando tenía 7 años. Batió récords de jabalina. Vendió vodka, ropa importada, paseos al Manquehue y terminó flotando, literalmente con su primer emprendimiento, Float. Cuando llegó la pandemia, tenía una hija recién nacida, su negocio cerrado y sin ingresos. Con todo en contra, encendió la cámara. La cara de su señora cuando le contó lo que quería hacer, mejor ni se lo cuento. Así nació Emprendedor Chile, uno de los canales de entrevista más vistos del país. No fue viral, fue constante. No hizo clickbait, hizo lo que todos querían, pero nadie se atrevía a hacer. Escuchar de verdad y dejar que el otro hable. Hoy tiene más de 200.000 suscriptores y está lanzando un programa en televisión abierta, para que lo vean. Pero lo que lo define no son los números, es cómo escucha, cómo deja que el otro cuente su historia con verdad y sin apuro. Así que esta conversación no es sobre contenido, sobre apostar cuando no sabes si va a funcionar, sobre perder un padre y hacer la vendimia en silencio, sobre crear algo que no nace del ego, sino del alma. François Pousset no nos viene a dar lecciones, viene a compartir su historia, su vendimia, su bitácora. Así que sin más, François, vamos a entrar a una primera set de preguntas que es modo ráfaga, bien rápido y al callo. ¿Cuántos seguidores tiene hoy tu canal de YouTube? Primero que todo, muchas gracias por la introducción, muy buena. Está ahí entretenido escuchando cada uno de esos detalles, bien recopilado, por así decirlo. ¿Cuántos seguidores? Más de 1 millón, no sé el número exacto, 1.100.000, por ahí aproximadamente. En total, entre todas las redes sociales. Ya. ¿Cuántas entrevistas has grabado desde que partiste? Creo que son como 280 por ahí. ¿Cuál fue la entrevista más difícil que has hecho? La de ayer quizá, la de ayer. Entrevisté a Nuseir, que es el creador de Nas Daily. Es un creador, uno de los creadores de contenido más importantes del mundo quizá. Así fue la primera entrevista en inglés que me tocó hacer. ¿Cuál fue la entrevista que más te transformó? Yo te diría que la del Conejo Martínez. ¿Qué es lo más duro de emprender? Más duro de emprender es partir. ¿Lo más gratificante? Más gratificante es ser dueño de tu tiempo. ¿Qué te hace levantarte con ganas en la mañana? Que cada día voy a tener nuevos desafíos y todos dependen de mí. ¿Qué no te deja dormir últimamente? La verdad es que logro dormir bastante bien. Cuando llega el momento de dormir, lo aprecio más que nunca. ¿Qué aprendiste de ti que no sabías cuando partiste el canal? Que iba a desarrollar o que tenía la capacidad de entrevistar gente, de generar conversaciones que fueran valoradas por otras personas. Ya, ahora con más calma, François. Vamos a tus primeros pasos, primeros 15 años. ¿Qué crees que marcan de tus primeros 15 años el emprendedor que eres hoy? Yo creo que un cambio muy importante fue un cambio de colegio. Antes yo y mi hermano estábamos en la Alianza Francesa y cuando yo tenía 10, a ver, tenía 10, mi hermano tenía 11, nos cambiaron al Manquehue. Mis papás buscaban otro tipo de formación y yo te diría que ese fue
un poco traumático en cierto sentido. Yo creo que cambiarse de colegio para cualquier niño no es fácil, sobre todo cuando uno ya tiene como todo tu grupo de amigos definido, tienes como una vida estable, bajo control de alguna manera. Y para mí fue un cambio súper potente, aparte que pasar de un colegio donde se habla francés a uno donde se habla español, no te quiero decir que yo no hablaba español, yo por supuesto que hablaba español, pero fue un cambio no menor, aparte que yo en la Alianza Francesa creo que hasta ese minuto, por ejemplo, no sé, creo que estaba haciendo esgrima, o quizá lo haya hecho un poco más chico, también judo, y de repente llego a este colegio y en verdad no se hacía esgrima, no se hacía judo, se hacía atletismo, y era pésimo. También sufrí bullying en los primeros años porque yo venía con un acento medio francés. Entonces yo diría que eso marcó quizás mi carácter de alguna manera, como un carácter de resiliencia, como como un poder interno, digamos, de resistir, de aguantar, pero no solo de aguantar, sino que lograr nadar en contra de la corriente, en el sentido que... Y emprender es así, cuando uno emprende es nadar contra la corriente constantemente, es no dejarse vencer ante la frustración, que también es algo constante en el emprendimiento. Este cambio de colegio yo te diría que durante un buen par de años fue nadar contra la corriente mucho tiempo hasta que logré salir adelante. Conocí el deporte, conocí el atletismo, si bien al principio era muy malo, con el pasar de los años el atletismo fue mi mejor aliado, llegué a ser muy bueno, llegó a ser algo muy importante en mi vida, en el lanzamiento de la jabalina, a pesar de que probé otras pruebas anteriormente que no resultaron, llegué al lanzamiento de la jabalina y fue un gran acierto. Eso ¿Qué te como gustó de la resumen. jabalina? Mi hermano lanzaba jabalina y le iba muy bien, sacaba medallas y yo lo veía llegar con las medallas a la casa y yo decía, qué ganas de tener medallas, como que lo encontraba como entretenido, como un logro muy importante. Entonces yo me acuerdo que un verano en el campo, mi familia tiene un campo en Rengo y un verano me propuse hacer pesas, tenía unas mancuernas y empecé simplemente a hacer pesas así por mi cuenta. Empecé a tirar coligües, palos de madera en el patio, sin saber lanzar jabalina, la verdad. Me acuerdo que antes que eso había habido un test en el colegio en educación física, todos tienen que lanzar la jabalina y yo fui de los más malos, pero cuando volví al año siguiente fui el mejor y bueno, rápidamente empecé a competir, a sacar medallas, fui seleccionado nacional. Pero me gustó mucho la jabalina porque lo encontré como un arte, como un arte marcial de alguna manera. Lo veía como muy bonito ver este palo, por así decirlo, esta lanza que de repente cuando veías que alguien la lanzaba bien y volaba por los cielos, lo encontraba como muy entretenido. Que entretenido llegar a tener esa capacidad de hacerlo. Me fascinó, la verdad. Me fascinó. Fue un deporte que me atrapó rápidamente porque fui viendo mejoras constantemente, descubrí el valor de entrenar y no solo de entrenar, sino que de entrenar inteligentemente. Me abrió, yo te diría, mi capacidad de soñar también. Como fue la primera vez que tuve la oportunidad de decir, no sé, me gustaría eventualmente lanzar una cierta cantidad de metros, porque esa cantidad de metros podría obtener una medalla, podría ser reconocido quizá en el colegio, quizás podría eventualmente ser seleccionado nacional. Como que poco a poco empezaron a aparecer todas estas metas para adelante y la verdad es que me fui por un tubo en ese mundo durante varios años. Fuiste a récord nacional, fuiste a un Panamericano en Canadá, a un Mundial en China. ¿Cómo se vive ese deporte de alto rendimiento? En americano en Canadá no, pero sí efectivamente el mundial en China, iberoamericanos, competí, sudamericanos, fui medallista sudamericano, récord nacional juvenil. Para llegar a eso, obviamente tuve que dejar muchas cosas de lado, o sea, entrenaba todos los días. Me acuerdo que el entrenador del colegio, después del colegio se iba a entrenar a San Carlos de Apoquindo, a la Católica, al Club de Universidad Católica, y nosotros nos íbamos con él. Yo me iba en su camioneta junto con dos o tres atletas más. Entonces, directo del colegio, quizás creo que tenía que hacer hora, eh, hasta irnos a entrenar y después tomaba la micro. Me acuerdo que llegaba, no sé, a las 8, 9, 10 de la noche a la casa después de haber entrenado 3, 4 horas. Pero lo pasaba súper bien porque
hice un montón de amigos que hasta el día de hoy son grandes amigos, gracias al deporte y gracias al atletismo. Entonces llegaba a este lugar y en el mismo entrenamiento uno lo pasaba muy bien y claro, es duro de repente levantar muchos kilos de peso y hacer muchas repeticiones, es agotador, duele, difícil mentalmente, pero claro, cuando lo estás haciendo también con otras personas que comparten esta misma pasión y que de alguna manera te vas empujando para ser mejor junto con ellos, es algo que también yo diría que lo hace más fácil. Pero fueron muchos años de sacrificio donde también tuve que entrenar los mismos veranos, los fines de semana también. No entrenaba, pero competía. Pero me encantó eso de tener una meta a un año, incluso de repente a 2 años. Me acuerdo la primera vez que supe que había un mundial juvenil en China y que eran 2 años más. Yo dije, quiero llegar ahí. Lo veía como algo muy lejano, casi como algo imposible, pero de repente estaba en China, o sea, lo había logrado. En la última de las posibilidades que había tenido, pero lo logré. Entonces también no es solo tener los sueños, sino que también creer en algo, no sé, en el más allá, creer en cosas inexplicables, que como por ejemplo en mi último lanzamiento, de los 6 que tengo disponibles en un campeonato, en el último lanzamiento, en el último campeonato posible que tenía para clasificar a este campeonato mundial, logro la marca que no había logrado en todo este tiempo antes. O sea, es como equivalente a un mundial de fútbol, estás jugando la final y metiste el gol en el último segundo del partido. Y para mí, al mismo tiempo, de los grandes recuerdos de mi vida hoy día son gracias al deporte. ¿Qué aprendiste de convertir esa rivalidad, por ejemplo, con Ignacio, con Oscar, en una amistad también? ¿Cómo van de la mano? Claro, bueno, Ignacio Guerra sigue siendo un gran amigo mío, pero era justamente mi rivalidad en la jabalina. Cuando empecé a escalar en el deporte. Claro, primer campeonato quizás salí octavo, después sexto, pero rápidamente salí tercero en un campeonato. Ignacio era el que ganaba siempre, era el que ganaba siempre por lejos y cada vez me fui acercando más a él. Debo decir que tuve muy pocas oportunidades para ganarle. Pude ganarle en uno de los campeonatos más importantes, que fue en mi primer campeonato sudamericano. Pude ganarle, ahí yo fui medallista, él no. Y yo diría que desde ahí en adelante se cimentó una fuerte amistad porque, claro, entre los dos nos íbamos empujando para mejorar. Muchas veces yo decía, oye, qué mala suerte, justo que me haya tocado competir contra él, porque en otra época yo habría sido el mejor por lejos, quizás. Yo habría sido el... Pero como estaba él, siempre hablaban de él y nunca hablaban de mí. Para mí era muy frustrante a veces eso, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, lo bueno de esto es que tengo un incentivo muy grande de ser mejor, o sea, que él sea mejor que yo me empuja a mí a dar mi 200% para ponerme a su nivel y ojalá tener la posibilidad de ganarle. Y eso nos llevó a que muchas veces terminamos entrenando juntos, viajamos mucho por los campeonatos y nos dimos cuenta también que teníamos muchas cosas en común. O sea, éramos dos personas sanas, digamos, con un espíritu competidor sano, una rivalidad sana. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente hay muchas rivalidades donde es todo lo contrario, donde se odian, donde se tratan de perjudicar de alguna manera. No, nosotros la verdad nos ayudábamos y todo. De hecho, cuando nos tocó el campeonato mundial, fuimos los dos clasificamos, junto con Natalia Ucó, éramos los 3 atletas que clasificamos. En la jabalina se dividían 2 grupos, yo estaba en uno y él estaba en el otro grupo. Creo que me tocaba a mí primero y después a él. Y estábamos calentando para las clasificatorias y nos damos cuenta de que él no estaba inscrito, no lo habían inscrito en el segundo grupo. Yo sí estaba inscrito y No él te no, creo. él no hablaba inglés, yo sí hablaba inglés, entonces estamos en China. Entonces, obviamente, nos encontramos con esta situación como un poco caótica. O sea, también era su primer campeonato mundial, se lo va a perder porque por un error de que nunca subimos de quién no lo habían inscrito. Y yo estaba enfocado en prepararme para mi competición y en vez de eso dije, vamos, te ayudo y lo acompañé a un lugar, contaba la situación, empezamos a hablar con distintas personas, hasta que logramos que lo inscribieran. Pero claro, eso a mí me afectó porque toda mi concentración en ese minuto se derrumbó.
O sea, por ayudarlo a él a que pudiera competir, yo perdí toda mi concentración, perdí todo lo que había hecho en el calentamiento y finalmente cuando me tocó competir estaba al 10% de mi capacidad. Salí último, salí último y entonces de alguna manera como que me sacrifiqué por él. Obviamente yo nunca, cuando lo empecé a ayudar, nunca me imaginé que me iba a afectar de esta manera, pero al mismo tiempo tampoco me habría permitido, sobre todo porque éramos amigos ya en ese minuto, poder competir yo sabiendo que él no iba a poder competir por algo que no haya sido su culpa. Qué linda, linda historia. ¿Y te arrepentiste de haberlo hecho o no? No, 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 no. Me arrepiento obviamente de no haber tenido otra alternativa, o quizás de no haber dosificado de mejor manera mi ayuda como para no perder también mi oportunidad de mi primer y último campeonato mundial. Obviamente yo llegaba muy bien a ese mundial, podría haber hecho algo bien interesante. Entonces siempre me quedo con un poco esa espina de que ganas de que hubiese sido otra la historia. Pero bueno, creo que también al mismo tiempo nunca me arrepiento de lo que he vivido para atrás porque de alguna manera siento que todo me ha servido en la persona que soy hoy día. Hoy en el mundo competitivo siempre llega un momento donde uno ya tiene que empezar a colgar los botines en el fútbol, la jabalina en tu deporte. ¿Cómo se vive ese minuto? Sí, lo tengo medio borroso ese recuerdo, pero yo estaba en la universidad, creo que fue el año 2009. Pasó que yo estaba en mi mejor momento, como en entrenamiento, estaba súper bien, tanto a mi nivel físico, en fuerza, como a nivel técnico. Y pasaron varias cosas. Pasó, por ejemplo, que hubo un campeonato en Cuba, me acuerdo, que era a nivel de selección y no me llevaron y considero que fue súper injusta la selección que se hizo de los atletas que fueron, porque yo tenía muy buenas posibilidades de hacer algo en ese campeonato, pero llegaron otros atletas que no tenían nada que hacer, porque uno veía el ranking y por ejemplo llevaban atletas que estaban décimo sí, décimo por ejemplo en su ranking, en su especialidad, y yo por ejemplo estaba cuarto y no me llevaron a mí en desmedro de estas otras personas. Eso lo sentí como algo muy injusto, porque yo estaba muy bien, sentí que me había ganado esa oportunidad, entonces me frustró ver como ese tipo de injusticia o empecé a descubrir que en el deporte existe mucho lobby, cosas por atrás que uno no se da cuenta y no tiene mucho que hacer. Y eso no me gustó para nada. Eso fue un golpe como anímico importante y ese mismo año también me pasó que viajé a Colombia a un campeonato y también estaba realmente en mi mejor momento. Y también pasó algo en la competición, y justo los mejores dos de Sudamérica eran colombianos, estaban ahí en esa competición. Y en el calentamiento que había que lanzar la jalina, yo la estaba lanzando la jalina muy lejos, y los otros como me miraban y como que se notaba que estaban ahí atentos. Y de repente caché que estos gallos dejaron de lanzar en el calentamiento. Y yo seguía porque obviamente iba a partir la prueba y me doy cuenta que la prueba se había atrasado 40 minutos y nadie me había dicho nada. Ellos sabían, los colombianos estaban en su casa y yo no sabía. Y claro, un campeonato que también llegué con grandes posibilidades. Finalmente, en este descalentamiento me afectó muchísimo. Estuve muy lejos de lo que quería lograr. Tampoco fue una mala marca la que hice, pero estaba para hacer algo muy grande ese día en particular. Y ahí a la vuelta a Chile me acuerdo que dejé de entrenar. Dejé de entrenar, no me acuerdo qué pasó exactamente por mi cabeza. Dejé de entrenar. Yo estaba en la universidad también, estudiando ingeniería comercial en la Chile, por lo tanto también tenía una exigencia académica. Y lo que me pasó fue que, claro, quizás yo esperé que mi entrenador me hablara, me dijera, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás viniendo? Y mi recuerdo es que nunca me dijo nada, mi entrenador con el que llevaba mucho tiempo, y simplemente lo dejé ir, lo abandoné. Eh, y no tengo, creo que lo tengo medio bloqueado de mi cabeza ese episodio. También muchas veces dije, por qué pasó así, me habría gustado que fuera de otra manera, pero simplemente así fue. Y después fueron pasando otras cosas, que me fui a vivir a Vietnam, salió una oportunidad con la universidad para hacer una práctica en Vietnam. Y,
y simplemente me fui y de ahí obviamente ya no hubo vuelta atrás. Y soñé por mucho tiempo como volver a la jabalina. Obviamente ya no, pues ya tengo 37, casi 38 años. Obviamente ya pasó a otra historia, pero me habría gustado que el fin hubiese sido de otra manera. En resumen, ¿qué aprendizaje te llevas de esas injusticias, de esas frustraciones, que hoy día también son una muy buena herramienta para hacer lo que estás diciendo? Mira, más que nada que la vida es así. La vida uno puede tener todo bajo control y siempre van a pasar cosas que te cambian todo creo que hay que resistir. Creo que eso es lo más importante, resistir, aguantar. Si realmente estás haciendo algo que te apasiona, que te gusta, que es tu vida, hay que aguantar, hay que tener esperanza que las cosas se van a ir resolviendo. Porque me ha pasado muchas veces eso, y lo he escuchado también muchas veces, eso que dice que justo cuando estás a punto de fracasar es cuando estás más cerca de tener éxito. Lo he escuchado muchas veces y me ha pasado en otras ocasiones. Y siento que, por ejemplo, en el deporte estaba justo en ese punto y renuncié. O sea, no le di la oportunidad, como ese paso más que tenía que dar, no lo di. Y si hubiese dado ese paso más, quizá hoy día sería otra historia. Pero al mismo tiempo tampoco, como te dije antes, no me arrepiento que haya sido así. Me genera curiosidad cómo habría sido la otra historia, pero al mismo tiempo, al haber tomado esas decisiones en ese minuto, bueno, de dejar el deporte, se abrieron muchas otras oportunidades en mi vida, como irme a Vietnam, descubrir, y bueno, y después más adelante emprender, digamos. Así que eso, yo diría que, o sea, el deporte finalmente me dio muchas enseñanzas, muchas. Yo diría que el deporte lo que más me ha dado, como te dije antes, todo lo que tiene que ver con la perseverancia, la capacidad de soñar, el poder que tiene cuando tú te apasionas por algo y también de confiar en uno mismo, o sea, de confiar que realmente uno puede hacer grandes cosas que quizás antes parecían imposibles, pero si uno se las propone y realmente trabaja duro, muy duro, puede conseguirlo, cualquier cosa. ¿Por qué elegiste irte solo a mandarte a cambiar a Vietnam? Cuéntame esa escapada del deporte hacia Vietnam. ¿Cómo fue? Sí, mira, tenía ganas de hacer algo, tenía ganas de viajar, siempre me gustó viajar, descubrí lo que me gustaba viajar con el deporte y había postulado a irme a trabajar a un centro de esquí en Estados Unidos con estas visas Work and Holiday y me dieron un contrato en un centro de esquí muy bueno, o sea, muy conocido, creo que era en Utah. De hecho, me había alcanzado a juntar con los otros chilenos que iban. Nos juntamos en una casa, eran como, no sé, 5 o 6 chilenos. Y estoy tratando de recordarme, todo esto pasó ya hace mucho tiempo. Y justo falso, bueno, perdón, eso fue antes cuando todavía era atleta y ahí preferí darle una oportunidad al atletismo. Pero lo de Vietnam vino justo después. Llegó una noticia en la facultad donde yo estaba que ProChile había abierto estas prácticas laborales en las oficinas comerciales de ProChile en todo el mundo. Y yo vi esto y dije, esto es mío, o sea, me tengo que ir. Y empecé a ver los requisitos para postular y te pedían promedio de notas que yo no tenía, porque yo como estaba haciendo full atletismo no llegaba a las notas, no podía, era difícil tener las mejores notas y al mismo tiempo participar en campeonatos sudamericanos. Pero fui a preguntar, hablé con alguien y le conté, oye, mira, no tengo las notas, pero soy atleta. ¿Puedo postular? Y me dijeron, sí, puedes postular porque obviamente que seas atleta te da otro puntaje, o sea, te compensa de alguna manera. Así que, buenísimo, postulé y fui pasando toda la etapa. Y de repente me llevé la gran noticia de que había sido seleccionado y que podía elegir a qué ciudades quería irme. Y esa era como, había otra decisión final después, obviamente. Y cuando yo empecé a ver el listado, claro, Nueva York, París, Londres, Milán, Shanghai, Hong Kong, y de repente también Ho Chi Minh o Nueva Delhi, ponte tú, en la India. Y yo dije, mira, por el francés me podría ir a París, siempre tuve el bichito como de vivir en Francia. Había vivido en Francia cuando chico, pero ahora imagínate universitario vivir en París, como que lo veía muy entretenido. Pero de repente
dije, ¿sabes qué? En verdad, yo quiero emprender. Tenía las ganas de emprender de hace mucho rato. Estaba obsesionado con eso y lo sentía como algo muy lejano, como que no sabía por dónde, qué hacer, no tenía nadie a quien preguntarle o pedirle consejos, que me orientara en qué podía hacer como negocio. Y no sé por qué se me metió en la cabeza la idea de traer algo de afuera y venderlo en Chile. Como que se me metió esa idea en la cabeza y dije, como que sentía que ese era el camino para emprender. Entonces, cuando estaba viendo estas posibilidades de ProChile, de repente dije, ¿sabes qué? Voy a ver cuál es la ciudad más rara del listado y me voy a ir allá. Como que en mi cabeza dije, la ciudad más rara o más desconocida, mejor dicho, probablemente van a haber más oportunidades de traerse algo desconocido a Chile y que pueda ser un buen negocio. Y de repente Ho Chi Minh. Y dije, ¿dónde está Ho Chi Minh? Vietnam. ¿Dónde está Vietnam? No tenía idea dónde estaba en el mapa. Y empiezo a buscar y empiezo a investigar información sobre Vietnam y dije, ahí es, ahí me voy a ir. Obviamente no conocía a nadie que viviera en Vietnam o que hubiese ido a Vietnam alguna vez en su vida y no lo pensé dos veces y en primera opción puse Vietnam, después puse Shanghai en China y mi tercera opción era París. Y ahí me fui el 2011 y estuve como 7 meses y medio en total en Vietnam, trabajando en esta oficina comercial de ProChile y atento a cualquier oportunidad de negocio. O sea, yo caminaba por la calle y observando todo. De hecho, me traje una idea de negocio a Chile que después no siguió adelante, pero ese fue el principal objetivo. ¿Qué parte de ti cambió para siempre después de ese viaje, Chris? Vivir solo no es fácil. Como te dije, esto fue el 2011, yo tenía 23 años, claro, 23 años, estaba terminando la universidad, me quedaron un par de ramos, entonces tuve que congelar un semestre y vivir solo en otro país muy diferente al nuestro, una cultura muy diferente, con otro idioma, con todo este desfase horario que hay. Obviamente fue muy duro al principio, me costó mucho, los primeros meses me costó mucho acostumbrarme. De hecho, voy a ser honesto, o sea, cuando llegué al... Justo la escala era en París antes de llegar a Vietnam. Y alargué la escala una semana. Estuve una semana en París, Año Nuevo, me quedé en un hostal, comía pan con queso y jamón todos los días, no tenía presupuesto para nada. Lo pasé bien en París, recorrí mucho. Entonces, imagínate pasar de Santiago a París a Ho Chi Minh. Es como que te diga, a ver, el contraste es muy fuerte. O sea, pasar de Santiago a París, que son, bueno, París es una tremenda ciudad, y pasar a Ho Chi Minh, que es una ciudad que tiene mucha pobreza, que tiene un atraso como a nivel económico muy fuerte, más que económico a nivel como de desarrollo, está como muchos años atrasados comparados con nosotros. Fue un contraste muy fuerte que al principio cuando salgo del avión y estoy pasando la inmigración en Ho Chi Minh, dije, ¿qué hago acá? ¿Qué vine a hacer acá? Me pegó muy fuerte eso. Y porque claro, era todo en vietnamita, no se entendía nada, no había, yo era el único, creo que era el único occidental que venía en el avión, entonces fue muy difícil después, ya como que me solté, como que logré como abrirme mucho más y empecé a disfrutar más después de un par de meses. Sí, yo diría que eso fue como un golpe de madurez muy fuerte, que lo agradezco mucho, porque también por primera vez tenía que vivir por mis propios medios, o sea, mis papás me pasaron la plata para el pasaje de avión y después yo dependía de mi sueldo. Con el sueldo que me pagaban, me alcanzaba justo para pagarme mi vida, o sea, el lugar donde vivía, la comida, algunos viajes, o sea, conocer un poco el sudeste asiático, me alcanzaba justo, o sea, no ahorré un peso, entonces también tenía un presupuesto, tuve que aprender a vivir con un presupuesto. Me pagaban $1.000 o $900 mensuales, si no me equivoco, y con eso me tenía que alcanzar para todo. Afortunadamente era un país barato, todo era más o menos barato, pero me gustó, o sea, me gustó eso de, ya, tengo que sobrevivir de alguna manera y en todo sentido, o sea, no solamente con el presupuesto, sino que tengo que hacer amigos, tengo que construir todo desde cero en un país muy diferente. Recuerdo con mucho cariño Vietnam y tengo muchas ganas de volver en algún minuto. Oye, y después volviste y te metiste derecho al mundo de de las viñas. Volví, terminé, me quedaba un semestre en la universidad
y ahí entré derecho a trabajar a la viña Conosur. Yo cuando estuve en Vietnam conocí muchos chilenos que trabajaban en viñas y que visitaban la oficina donde yo estaba para que los ayudáramos a conectar con importadores. Y yo conversaba con ellos y decía, qué entretenido este trabajo, como viajar por el mundo vendiendo vinos. Entonces cuando volví a Chile y era el momento en que uno ya tenía que salir a buscar trabajo, dije, si voy a trabajar en algo, ojalá sea en una viña exportando vinos. Mi mundo ideal era emprender, era crear un negocio. Y antes que eso, me traje unas muestras de café, que visité una empresa de café en Vietnam, tuve una reunión y me pasaron un montón de muestras, me las traje a Chile. Tuve una reunión en Totus, que la cuestión al final no resultó, como que sentí que era muy difícil hacer eso, habían muchas trabas y quizás me faltaba tener más experiencia para hacer un negocio así, así que dije, ya, voy a emplear, pero si me voy a emplear que sea en algo entretenido y ahí entré a trabajar a la viña Conosur. Claro, yo pensaba que me iban a mandar a viajar de una y claro, cuando de repente me dicen, "Mira, esto es lo que te ofrecemos", era básicamente ser el asistente del tipo que viajaba. Y bueno, ahí también entendí que, claro, o sea, cómo me iban a mandar a viajar de unas, tenía que aprender un montón de cosas antes que eso. Y lo natural era pasar primero en este cargo de asistente, aprender un montón de cosas que se llama como el back office, y después tú tienes que ganarte el puesto para ser el export manager, que era lo que yo quería llegar a ser. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue ese proceso? Tuve 3 años en total, 3 años, sí, 3 años. Mira, fue un lugar increíble para trabajar en el sentido que el grupo humano, lo pasé muy bien, hice muchos amigos, fue muy entretenido. En los primeros meses aprendí mucho, pero rápidamente la pega me empezó a agotar porque era todo muy monótono, muy mecánico. Entonces, claro, las cosas que al principio me costaba mucho hacer, me demoraba mucho. Entonces, claro, de alguna manera como que estaba en constante aprendizaje y aprendiendo y era entretenido. Pero cuando ya dominé lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer lo hacía muy rápido, entonces me sobraba mucho tiempo y me aburría mucho, mucho, mucho. Y busqué muchas ideas de negocio también en el tiempo muerto, buscaba ideas de negocio. Me acuerdo que buscaba en YouTube, eh, tengo un recuerdo que una vez estaba en YouTube mirando un video de unas máquinas en China que hacían cápsulas como de superalimentos. Y yo mirando este video como diciendo, ya me podría traer esta máquina, podría ir a buscar un productor de maqui al sur de Chile. Constantemente estaba buscando ideas así, cosas raras que no existieran. Y eso obviamente era porque no estaba contento con el trabajo. O sea, me pagaban bien y todo, pero obviamente no me veía haciendo eso mucho tiempo más. De hecho, me ofrecieron un trabajo en otra viña, justo en exportaciones a cargo de Europa. Me ofrecieron el trabajo y cuando fui a renunciar me dijeron, no, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te están ofreciendo tanto? Ya, te lo igualamos, quédate acá, ya va a haber una oportunidad para que tú seas export manager en esta viña, aguanta un tiempo más y al final me convencieron. Ahí aguanté un año y medio más. Entonces, pero ahí me di cuenta que esta oportunidad que yo buscaba quizás se iba a demorar mucho, mucho más. Y ahí salió la oportunidad de irme a otra viña y ahí no lo pensé dos veces. Ahí me fui a una segunda viña, que es la viña Indómita. Ahí estaba a cargo del mercado norteamericano y ahí estuve 3 años. Y ahí, claro, me tocaba viajar y era lo que yo quería hacer. ¿Cómo fue ese episodio de 3 años viajando por el mundo, por Norteamérica, man? Sí, Norteamérica, viajaba, no sé, a Estados Unidos 4 o 5 veces al año. Era apasionante, apasionante. A mí se me abrió un mundo. Me acuerdo que, claro, mi primer viaje a Nueva York, por ejemplo, de repente tenía que llegar a una reunión con un distribuidor gigante en una mesa. Habían 6 personas, estaba yo solo del otro lado. Yo tenía, no sé, 28 años y mi inglés no era perfecto, para nada. Siempre tuve talento para el inglés porque yo hablo francés. Cuando uno habla otro idioma se hace más fácil, pero me faltaba la práctica. Como nunca lo practicaba, me costaba mucho. Pero como ya llevaba un par de días en Estados Unidos, como que me había soltado y estaba en esta reunión con pura gente importante y yo
prácticamente como me tiraban los leones. Entonces tengo varios recuerdos así muy positivos de que salí jugando con lo que tenía y desarrollé mucho mi personalidad, mi confianza, y fue un periodo también muy importante. O sea, viajé mucho, me pagaban mucho mejor que en el otro lugar donde estaba. Básicamente multipliqué mi sueldo por dos, más o menos. Entonces fue un salto muy importante para mí. Me permitió comprar mi departamento al muy poco tiempo. Pero nuevamente pasó que los primeros meses, cuando son full de aprendizaje, es muy entretenido, pero llega un punto en que ya empieza a ser más de lo mismo, y esa cuestión me empezó a generar mucha frustración porque nuevamente ese bichito de emprender, de querer hacer algo, me tocó la puerta, y sabía que eso no iba a desaparecer. Me pasaba que yo veía otros export managers que tenían, no sé, 40, 50 y hasta más. Y yo decía, no, no quiero llegar a ser como ellos. Yo no me veo a los 50 años viajando, no sé, 4 o 5 veces al año, por 2, 3 semanas. Yo también quería tener familia. En ese minuto creo que estaba soltero. Y eso yo te diría que me generaba mucha ansiedad también, con mucha ansiedad de la vida no puede ser esto, como que no puedo quedarme satisfecho con lo que estoy haciendo ahora. Y estaba en una posición muy cómoda, entonces era como bien raro, porque estaba en una empresa donde perfectamente podría haberme proyectado toda la vida, pero yo sabía que no era el camino que yo quería seguir, y también constantemente buscaba ideas de negocio hasta que la encontré finalmente, y no lo pensé dos veces, y tomé la decisión que me hizo estar donde estoy yo acá, ahora, en este minuto, que ha sido de las Nace mejores esa idea decisiones que de, pude tomar. ¿cómo nace la idea de Float y cuál es la intuición que tenías detrás de eso? Mira, imagínate, yo llevaba 10 años buscando ideas de negocio y tenía todas las ideas de negocio, la anotaba en el teléfono, y de repente mi mejor amigo de la universidad me dice, oye, ¿hay escuchado algo de las cámaras de flotación? Yo no, cuéntame. Y me empieza a contar de esto, y en mi cabeza yo decía, brillante, o sea, esto es lo que yo quiero hacer. Por muchas razones, porque no existía en Chile, había una oportunidad, estaba súper validado en Estados Unidos y en otros países, estaba muy conectado con el deporte y la salud, me encantaba porque yo había sido atleta, tenía muchos beneficios, muchas aplicaciones. Entonces, cuando él me contó todo esto, yo dije como, esto es lo que a mí me gustaría hacer, porque yo buscaba hacer algún negocio que fuera entretenido, que fuera buen negocio, que me motivara en el día a día, que estuviera de alguna manera conectado con mi pasión, pero era difícil encontrar como ese negocio, era como las tenía que tener todas. Yo no me veía haciendo cualquier tipo de negocio simplemente porque era buen negocio. Yo quería realmente hacer algo que me motivara en el día a día a levantarme, algo que me motivara a aprender, a hacerme experto en ese tema. Y me costaba encontrar ese negocio. Y esto lo tenía todo. Y cuando él me cuenta esto, era porque él lo quería hacer, me estaba pidiendo mi opinión, y yo le dije, oye, extraordinario, hazlo. En mi cabeza yo decía, por favor, ofréceme hacerlo contigo. Tenía la confianza que iba a pasar, y pasó una semana después, ponte tú, me escribe de nuevo y me dice, oye, ¿y tú te animas a hacerlo esto? Y yo, bien, esto era lo que yo estaba esperando. Y le dije, obvio que sí, démosle, vamos con todo, y esto fue en enero del 2018. Yo me casaba una semana después cuando él me contó esta idea. Cuando él me ofreció hacerlo con él, yo me casaba una semana después, porque él fue a mi matrimonio, y él en el matrimonio ya le hablaba a los otros compañeros de la universidad que íbamos a hacer este negocio. Y de ahí pasaron 6 meses hasta que renuncié a mi trabajo, que básicamente fueron 6 meses de estudiar el negocio, de tener todas estas partes, estas piezas más o menos bajo control, como para tomar la decisión de decir, ya, ¿sabes qué? Ahora renuncio porque ahora hay mucha pega para levantar el negocio. Pero en ese minuto, cuando renunció, obviamente ya teníamos súper claro cómo lo íbamos a hacer, pero después obviamente había que implementarlo. Cuéntame cómo se diferenció ese plan que teníais súper claro a los obstáculos que te enfrentaste en la realidad. Lo que pasa es que, claro, en el camino fueron pasando muchas cosas o sea, me acuerdo de los primeros obstáculos grandes que tuvimos fue, ok, vamos a hacer esto, necesitamos un lugar físico,
¿Qué significa eso? Tener un local comercial. No me acuerdo cómo supimos que había que ver el tema de la patente comercial. A mí me generaba mucha incertidumbre como todo el tema de formalización de un negocio. No es solamente llegar y decir, ya, voy a comprar un par de estas piscinas, las voy a instalar en una casa que la voy a arrendar y voy a empezar a cobrarle a la gente, claro. Así de fácil debería ser crear un negocio. Pero por un lado había que crear una empresa, había que hacer un inicio de actividades, había que contratar un contador, había que sacar una patente, pero al mismo tiempo habían otros permisos que había que hacer con la Seremi de salud, y como que nadie te muestra todo el camino. Entonces, rápidamente me fui dando cuenta que había muchos obstáculos y que, bueno, era eran las reglas del juego y aún así había muchos negocios que abrían y que le iba bien y que, bueno, habían pasado por esto mismo. Y ponte tú, con respecto a las patentes, nos pasaba mucho eso, que íbamos a una municipalidad, le presentábamos la dirección donde nos queríamos instalar y como que una persona nos decía que sí se podía, otra que no se podía y un montón de cosas por el estilo. Entonces también me di cuenta que había como en el mundo del emprendimiento hay una zona gris gigantesca, o sea, donde efectivamente un funcionario te puede decir algo, pero el otro te puede decir otra cosa, y claro, al final lo importante es que el que te valida la cuestión, que te lo deje por escrito, porque así ya tienes un respaldo de que, oye, ¿sabes qué? Fui a hacer las preguntas, me dijeron que sí se podía, acá está el comprobante, y con eso uno se queda tranquilo. Después, por ejemplo, porque nosotros tuvimos que remodelar, o sea, tuvimos que habilitar un local comercial, por lo tanto tuvimos que contratar un arquitecto, una constructora, y también habían un montón de cosas que pasaban todos los días, habían problemas, cosas que no estaban presupuestadas, o cosas que aparecían después, cosas que no habíamos tenido contempladas. Y bueno, eso significaba que había que estar ahí al 100%. Entonces, por eso cuando yo decidí renunciar a mi trabajo, dije, ya, voy a renunciar a mi trabajo porque no puedo estar en mi trabajo, en el día a día, en mi pega, solo atento al WhatsApp por si pasa algo durante el proceso de habilitación, que fueron como 4 meses. Tengo que estar ahí. Y mi amigo me dice, oye, pero ¿por qué no renuncias el día que abras el lugar? Y yo, no, porque necesito estar ahí en el día a día porque van a pasar cosas y uno tiene que estar ahí presente. Y eso, yo tenía la confianza de que en el camino básicamente íbamos a ir resolviendo todos los problemas que se nos iban a ir presentando. Como que lo tenía súper claro. Tenía súper claro que había un montón de cosas que no sabía, pero que de alguna manera íbamos a encontrar las personas que nos iban a dar las respuestas o las íbamos a encontrar de otra manera o nos íbamos a iluminar de repente, porque también pasaba eso, que estas dos cabezas, que era yo y mi socio, mientras discutíamos los temas también lográbamos sacar adelante las cosas. Yo a veces tenía mi punto de vista, él tenía su punto de vista, pero mientras hablábamos salía un tercer punto de vista y bueno, sabíamos que ese era el camino. Lo bueno también es que los dos teníamos esa visión un poco de, ¿sabes qué? Hay que tirarse a la piscina, no va. Hay que tirarse a la piscina y en el camino vas resolviendo todo. Ayer, ponte tú, cuando entrevisté a este tipo que el Nas Daily se llama, me gusta mucho ese dicho de que uno tiene que armar el paracaídas mientras vas volando en el aire, ¿cierto? O tienes que construir el avión mientras vas volando. Él me lo recordó ayer y esa fue nuestra filosofía cuando creamos el negocio. O sea, hay un montón de obstáculos, hay un montón de cosas que no sabemos hacer, pero claro, si tú te quedas pegado en lo que no sabes hacer, no vas a hacer absolutamente nada. Uno tiene que tener una confianza en que vas a ser capaz de, por ejemplo, atravesar el río. Me gusta mucho esa frase de Steve Jobs que dice que uno solo puede conectar los puntos mirando hacia atrás y no hacia adelante. Esta frase me marcó hace mucho tiempo. Y cuando estaba empezando Flow, tenía muy claro esto mismo, que en el camino se van a ir mostrando las soluciones a los problemas que vamos teniendo. Oye, y después se abrió esta cuestión, empezaron a llegar los clientes, tuviste que formar equipos. ¿Cómo empiezan a cambiar los problemas ahí? Sí, los problemas para adelante han sido millones, 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 millones. Desde cómo traes tus primeros clientes, porque puedes tener una idea de negocio espectacular, un local muy bonito, pero los primeros días no iba nadie, po. No iba nadie y yo no tenía conocimientos de marketing, de ventas. Claro, uno pensará, oye, pero estudiaste ingeniería comercial en la Universidad de Chile, pero claro, no,
uno no sale realmente preparado con las herramientas para atraer clientes, por ejemplo. Uno sí sale con herramientas como para decir, ya, tengo un problema y lo tengo que resolver. Bueno, hay que buscar todas las formas posibles para resolverlo. Entonces ahí empezamos con... Yo justo había tenido una cuenta de Instagram de trekking, que fue algo que lo había empezado un tiempo atrás, que creció mucho. Y yo supe que por ese lado iba cómo íbamos a tener que darnos a conocer. Yo sabía que era a través de las redes sociales, también después, pero no solo las redes sociales, me di cuenta de que no era suficiente, entonces después dije, ya, pero ¿cómo hacemos que esto no hagan un reportaje en algún lado? Y lo logré convencer a algunos medios para que escribieran de mí, o sea, del negocio, y eso también nos dio un impulso, y claro, y el negocio empezó a crecer, y en la medida que fue creciendo, claro, esta cuestión en verdad ya no podemos ser nosotros dos nomás atendiendo el local porque no teníamos presupuesto para contratar gente en un principio. Ahora teníamos ingresos, teníamos utilidad más que ingresos. Entonces, oye, ya, contratemos gente. Y poco a poco empezamos a contratar gente sin saber tampoco cómo hacerlo o a quién contratar. Nos equivocamos muchas veces, también acertamos muchas veces, pero siempre fuimos aprendiendo en el camino finalmente. O sea, no son cosas que yo justo hace un par de días publiqué en LinkedIn que mi sueño es que exista una universidad del emprendimiento y es justamente para enseñar todas estas cosas que me hubiese gustado aprender antes de crear mi negocio. O sea, insisto, si alguien quiere crear un negocio y si está obsesionado con eso, lo va a lograr. Sí o sí lo va a lograr. Pero pero obviamente que uno tenga una posibilidad de educarse antes, donde te enseñen estas cosas, sería para mí espectacular. Oye, cuéntame un poco eso, dijiste ya, las redes sociales no son suficientes, voy a tocar la puerta a los diarios, las revistas. ¿Cómo se hace eso? Cuéntale a la gente, ¿cómo se logra que alguien vaya y escriba una nota sobre tu negocio cuando todavía no eres mucho? Mira, yo te diría que lo que yo hice fue, lo que nosotros tenemos es súper particular, o sea, tiene un potencial enorme. ¿Cómo hago que alguien se interese por esto? Tengo que contactar a un periodista. Y creo que lo primero que empecé a ver fue, no sé, había otro spa, lo que nosotros hacemos al final es como un spa. Entonces vi que había otro spa, no parecido a lo nuestro, pero era diferente también. Tenía más tiempo que nosotros, tenía, no sé, 2 años antes que nosotros, me metí a su página web y caché que tenía harto reportaje en distintos medios. Y empecé a fijarme, obviamente, qué medio era, qué diario era, y en algunos decía el nombre del periodista. Y cuando pillaba un nombre de un periodista, lo buscaba en Instagram, lo buscaba en LinkedIn, lo buscaba en Google, por supuesto, y lo contactaba de todas las formas que pudiera. Trataba de, si era un periodista pon tú, de La Tercera, te voy a inventar, pero imagínate, se llamaba Javier Bazán, era periodista de La Tercera, entonces le mandaba un mail a javierbazán@latercera, jbazán@latercera, a todas las combinaciones posibles, y de repente la chuntaba. Y lo que sí aprendí es que cómo le transmito lo entretenido que es flotar, lo bueno que es flotar en palabras. Y eso fui desarrollándolo con el tiempo. Básicamente contactaba a los periodistas y les decía, oye, mira, sería bueno hacer un reportaje de este emprendimiento que acaba de partir, y le contaba la historia. Como que trataba de resumirle los puntos más importantes que pudieran ser interesantes para la audiencia de ese medio. Y así lo fui haciendo y así saqué los primeros reportajes. Y eso nos ayudó muchísimo, 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 porque antes de abrir ya teníamos 2 reportajes en una revista, que no me acuerdo cuál era, pero era como una revista así como una Cosas, como de ese tipo de revista muy buena. Ahí, por ejemplo, fue distinto. En verdad, como yo tenía mi cuenta de trekking, me invitaron a conocer el parque Tantauco en Chiloé. Y me pasaron la lista de las otras personas y estaba la periodista de este medio. Yo le dije a mi socio, o sea, bueno, esto de trekking no tiene nada que ver con Float, pero le dije, tengo que ir porque va a estar esta periodista, voy a estar 3 días en un parque con ella, o sea, es una muy buena oportunidad para decirle también que tiene que escribir de esto. Y allá en el viaje la convencí, pues le dije, oye, mira, yo estoy haciendo esto, ¿te interesaría? Y le gustó mucho la idea y salió el primer reportaje. Creo que el primer reportaje fue con ella, gracias a este viaje a Tantauco, por mi cuenta de trekking. ¿Cachai? Entonces, a mí me ha pasado mucho eso con el pasar de los años, que una cosa que hago me abre distintas puertas. Haber sido atleta
me abre muchas puertas hasta el día de hoy. Haber sido lanzador de jabalina, por ejemplo, me dio, cuando me ofrecieron esta primera pega de Export Manager, que al final yo rechacé, el dueño de esa viña, que era un señor de 80 y tantos años, había sido lanzador de jabalina, había sido, creo que campeón sudamericano de jabalina, y cuando le conté que yo era lanzador de jabalina, eso marcó la diferencia en la entrevista. Float hoy día también me abre un montón de puertas. Con mi canal de YouTube, cuando quiero entrevistar gente, me abre un montón de puertas. Mi canal de YouTube también me abre un montón de puertas con otras cosas que hago. Entonces siento que de alguna manera todas las cosas que uno hace se conectan y se potencian entre sí. Oye, vamos a las contrataciones. Dijiste, yo creía saber más o menos cómo se hacía, y después fuimos cometiendo errores. ¿Qué te hubiese gustado saber sobre contratar gente inicialmente? ¿Qué cosas fijarte en una persona? ¿Qué preguntas hacerle? ¿Qué banderas como red flags, banderas rojas sobre una persona que realmente puede parecer un muy buen candidato tener en cuenta antes de contratar? Yo diría más que nada como cosas por ese estilo, pero yo creo al mismo tiempo que son cosas que con el tema de la contratación yo creo que es algo que uno lo va afinando con la experiencia. Mientras más gente entrevistas, más gente contratas, mientras más gente despides también, porque obviamente despedir también es parte de un proceso natural de tener una empresa. Es muy difícil despedir, pero al mismo tiempo es una experiencia que vale la pena vivirla, obviamente si es legítima. No se trata de despedir por despedir, pero la primera vez que también me tocó despedir a una persona, yo también dije, chuta, es una situación que uno de repente dice, prefiero evitarlo o prefiero que esté mi socio y no yo, pero al mismo tiempo dije, ¿sabes qué? Quiero estar, quiero ser parte del proceso porque saber despedir también te va a permitir saber contratar mejor para evitar eventualmente tener que despedir a alguien, porque obviamente despedir es difícil para todo el mundo, es difícil para el empleador, es difícil para el trabajador, pero hay que aprender de eso. Y es difícil, eso sí, claro, en estas cosas puntuales que te enseñan, no es como algo teórico que te enseñan, pero sí es algo experiencial que te puede transmitir a otras personas que han pasado por eso. Yo en mi canal de YouTube pregunto harto por ese tema, me gusta preguntarle a otros cómo lo han hecho, cómo lo han resuelto. Y bueno, de alguna manera en mi canal de YouTube también busca eso, busca un poco llenar ese vacío de conocimientos que uno tiene cuando está empezando un negocio. Hola, hola, disculpa que te interrumpa el episodio. Oye, recuerda servirte ese cafecito, abrir esa cervecita helada o servirte esa copita de vino para que sigas acompañándonos en esta conversa. Cuéntame en los comentarios qué te parece, así yo puedo enterarme de lo que te parece, qué te gusta, qué no te gusta, qué aprendizaje encuentras brutal. Y si además te gusta el podcast y quieres que te sigan apareciendo estas conversaciones, porfa suscríbete. Eso además me dice a mí que valoras este contenido, que valoras todo el tiempo que con estos 40 grados le dedico a la producción, postproducción y distribución de este podcast. Y si crees que este contenido le puede interesar a otras personas, porfa, anímate a compartirlo con ellos. Seguimos con la conversa. Un abrazo. Entonces, estaba creciendo esta cuestión, iba agarrando vuelo y de repente estallido social, de repente pandemia. ¿Cómo se vivió ese brutal momento? Mira, fue muy, muy difícil porque nos empezó a ir bien a los pocos meses y nos estaba yendo súper bien, entonces empezamos a contratar gente y también empezamos a soñar con lo que podía ser para adelante este negocio. O sea, rápidamente todos los pronósticos de venta que habíamos tenido los cumplimos, los superamos, entonces estamos muy motivados. Y viene primero el estallido social, que nos asustó mucho porque de un día para otro había que cerrar y mucha incertidumbre. Nos repusimos, pero después viene la pandemia y ahí fue muy duro porque eso ya era una incertidumbre mucho mayor, eh, que claramente iba a ser por un buen tiempo y había que cerrar, había que seguir pagando arriendo, pagar sueldos. Por suerte, como no había ido bien, teníamos ahorros para aguantar. Pedimos igual el FOGAPE por si acaso, porque realmente no sabíamos por cuánto tiempo iba a ser esto. No podíamos arriesgarnos a que lo que habíamos construido con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, fracasara por algo completamente ajeno. Claro, uno puede fracasar porque hiciste mal las cosas o porque lo que tú ofreces no le interesa al mercado
o porque no eres competitivo, puedes fracasar por malas decisiones, digamos, pero son muchas las razones. Y nosotros en este minuto estábamos fracasando por algo que no había absolutamente nada que pudieras hacer. Entonces era muy frustrante en ese sentido. Pero nos apretamos los cinturones al máximo y confiamos que esto iba a mejorar y obviamente hubo que hacer un montón de cambios, todos estos protocolos de mascarilla, de poco contacto entre nuestro personal y los clientes, hubo que hacer un montón de cosas por ese estilo. También obviamente está eso de que habían de repente ventanas de semanas que podíamos funcionar y otras que no. Entonces eso igual algo de aire nos daba, algo de oxígeno nos daba. A mí me asustó mucho el tema de que la gente está muy asustada con ir a lugares cerrados y más aún meterte a una piscina. Entonces está todo este miedo de la higiene asociado con el COVID, pero afortunadamente lo que ofrecemos era tan atractivo que la gente igual quería vivir la experiencia y eso nos permitió salir adelante. Nos costó, yo diría, un par de años incluso salir realmente adelante. Lo logramos y seguimos vivos, seguimos con proyectos, seguimos haciendo cosas nuevas. Acabamos de terminar una remodelación bien importante que hicimos para entregarle una mejor experiencia a los clientes. Implementamos los masajes después. Incluso antes de los masajes implementamos el cold plunge, tina de hielo, que fuimos los primeros en traer tina de hielo a Chile, que también fue súper innovador. Lo más interesante fue implementar los masajes porque era algo que nos resistimos durante mucho tiempo. ¿Cómo vamos a ofrecer masajes si lo que nosotros ofrecemos son cosas más innovadoras? Al final lo hicimos como un experimento y salió súper bien y algo que hoy día también estamos potenciando. Oye, y en ese momento de oscuridad te encerraste en la casa y te pusiste a grabar. ¿Por qué decidiste lanzar este canal en la pandemia? La verdad es que lo empecé antes de la pandemia. Coincide con la pandemia, sí, pero mis primeros videos los subí antes que empezara la pandemia. Yo te diría que coinciden los tiempos, sí. Uno podría decir fue el momento perfecto. Probablemente fue un muy buen momento para empezar un canal de YouTube. Fue justo cuando yo lo empecé porque creo que nadie lo estaba haciendo y al poco tiempo estábamos todos encerrados y a las personas quizá les gustaba consumir este tipo de contenido como podcast y más encima de emprendimiento porque muchas personas quizás perdieron sus trabajos o empezaron a ver la posibilidad de generar un ingreso extra mientras estaban encerrados, entonces este tipo de contenido les generaba inspiración, pero yo lo empecé antes y sí te diría que fue algo que también me motivó mucho durante estos meses de encierro porque obviamente yo no me iba a quedar con los brazos cruzados y, y poco a poco el podcast empezó a crecer, empezó a agarrar forma, la gente empezó a hablar de esto y de pronto le empecé a ver un potencial a esto que yo había empezado como hobby, como amor al arte, y empecé a ver un potencial mayor y eso también me empezó a entusiasmar. Yo ya había tenido la experiencia con esta cuenta de trekking en Instagram, como te contaba antes, que llegué a tener cientos de miles de seguidores. Entonces, de alguna manera también decía, bueno, ¿qué tan difícil debe ser crear un canal de YouTube con una buena cantidad de suscriptores? Lo tenía como bastante claro que iba por el lado de la constancia, de la consistencia y también de la calidad, por supuesto, de saber realmente qué es lo que la gente quería, valoraba y darle más de eso y dárselo de manera consistente. Y bueno, y ese fue un camino que empezó, claro, el 2020, a principios del 2020. Incluso yo te podría decir que empezó mucho antes, porque yo el 2018, claro, el 2018, cuando yo renuncié a mi trabajo, mi primer día de desempleado fue grabar un capítulo en YouTube, en otro canal de YouTube que tuve y que todavía tengo, pero que lo tengo abandonado, que era sobre el vino. Entonces yo el primer día desempleado fui a una viña a entrevistar a una pareja que hacen vinos en el garage de su casa en Algarrobo. Y en realidad ese es mi primer video en YouTube, pero es de julio del 2018. Solamente que después, claro, pasó todo el resto del 2018, todo el 2019, y ahí reinicié en este
en este otro formato y enfocado en emprendimiento. ¿Qué barreras tuviste, obstáculos tuviste que superar para poder ir haciendo crecer esta cuestión y que más gente lo fuera escuchando? Yo te diría que fui aprendiendo todo en el camino. Todo en el camino, o sea, yo al principio no sabía grabar, no sabía editar, tampoco sabía cómo. Yo lo único que tenía era que era curioso, que tenía mucha curiosidad de saber cómo alguien había empezado su negocio. Era algo que venía haciendo de antes, pero no en un podcast. Siempre que tenía la oportunidad de hablar con alguien que era emprendedor, le preguntaba muchas cosas. Entonces yo creo que eso fue lo que más me ayudó cuando empecé este proyecto. Nunca tuve una presión de seguidores, de tener cierta cantidad de seguidores, una presión de tener algún resultado en específico. Yo siempre lo hice de forma muy natural, muy espontánea, de tener una conversación entretenida con alguien, de aprender algo nuevo, de generar una conexión con esta otra persona y de aportarle al mundo lo que esta experiencia que yo estaba teniendo. Siempre lo hice con ese objetivo. Entonces, en ese sentido, nunca los obstáculos que había, nunca realmente los vi como obstáculos. Siempre los vi como oportunidades de aprendizaje. O sea, me pasó que una que otra entrevista me pasó que no se grabó el audio, por ejemplo, y se perdió toda la entrevista. Y son cosas que fui aprendiendo y que hoy día, claro, siempre es posible que me vuelva a pasar, pero cada vez es menos probable que me pase porque también con el tiempo he ido cambiando el equipamiento que utilizo para grabar, porque es algo que todavía me encanta hacer yo y no me gusta delegarlo. Cada vez estoy mejor preparado, pero sí me han pasado un montón de cosas por el estilo que he ido aprendiendo, tanto en mejorar el sonido, la calidad de la imagen, la luz, el encuadre y en generar cada vez mejores conversaciones que aportan más. ¿Qué creéis que son las claves que hayan hecho que el canal haya prosperado de la manera que prosperó? ¿Qué es lo que creéis que la gente ha valorado de lo que hay hecho? Lo que mucha gente valora de mi canal, que lo he visto en los comentarios, es que me gusta dejar hablar, que eso se fue dando de forma muy natural, nunca fue algo que dije lo voy a hacer así porque creo que puede funcionar así, no, simplemente lo hice porque se me acomodaba mucho y yo diría que ese es como uno de mis puntos fuertes, que dejo hablar, pero no solo dejar hablar, sino que dejar hablar cuando sé que hay que dejarlo hablar, porque, claro, si la persona se me empieza a ir por otro lado o me empieza a contar algo y yo siento que no es algo quizás que le va a interesar a mi audiencia, trato de obviamente atajarlo y llevarlo por otro lado. Generalmente pasa poco, pero a veces pasa, por supuesto. Pero eso por un lado y por otro lado, porque me gusta irme mucho al detalle. Siempre me trato de poner en los zapatos del emprendedor que está partiendo y que está escuchando esto y trato de rescatar esos pequeños detalles de la conversación que no están pauteados. Me gusta pautear una entrevista por lo mismo, porque tengo una pregunta inicial y quizá una pregunta final y entre medio es algo que va fluyendo de forma muy natural, de forma muy espontánea y me gusta tener ese margen bastante amplio de improvisación que me permita rescatar esos detalles que son muy valorados por los que están emprendiendo y que muchas veces me dicen, oye, justo le hiciste la pregunta que yo le habría hecho. Entonces eso obviamente creo que uno lo puede tener de forma innata. Yo lo he trabajado con la experiencia. ¿Cuál de las entrevistas te dejó, crees tú, el aprendizaje más brutal? Es difícil después de tantas entrevistas. Yo creo que más que un consejo en particular, ponte tú, es darte cuenta que todas las experiencias son bastante similares en el sentido que son personas soñadoras, que se la jugaron, que nadaron contra la corriente, que hicieron cosas cuando todo el mundo no creían en ellos, que aguantaron más que el resto, que supieron que no tenían que renunciar. Yo diría que más que algo en particular es darte cuenta que todas las historias de éxito tienen ese componente de un poco de locura, de pasión, de confianza, lo mismo que hablamos antes de que uno sabe que las cosas se van a ir resolviendo, de que uno va a ir encontrando las personas que te van a ayudar, uno que tienen esa confianza, para mí eso es lo más importante. Son personas que transmiten mucha pasión cuando te cuentan su historia y al mismo tiempo eso te hace darte cuenta de que no todo el mundo tiene esto.
no todo el mundo quiere emprender, no todo el mundo vibra con emprender. Y eso está perfectamente bien. Por mucho tiempo yo traté de convencer a mucha gente, oye, sobre todo a mis amigos más cercanos, de que emprendan, pero claro, era chocar contra un muro constantemente y lo fui entendiendo después. Pues. Al final, no todos somos iguales, no todos tienen que emprender y está perfectamente bien en cada caso. ¿Qué crees que ha cambiado en ti entre esa primera grabación de la entrevista de los vinos al canal que tenéis hoy día en cuanto a qué vayas a buscar tú en las entrevistas o cómo observas lo que estáis haciendo o te observas a ti mismo? Creo que cada vez siento que de alguna manera puedo entregarle lo que la gente quiere. Siempre me trato de poner en los zapatos de esa persona, realmente decir como, ya, ¿qué preguntas le harían las personas que están en mi canal? Porque, insisto, yo generalmente llego en blanco a una entrevista. Digo, ya, esto va a ser una conversación como si me hubiese encontrado con esta persona en la calle y le empiezo a hablar o me encuentro en un asado, le empiezo a meter conversa. Porque eso es lo que me gusta a mí, como que fluya. Y en ese sentido creo que, claro, desde la primera vez que partí, que tenía muchos miedos, más que miedos, nervios quizás, más que miedos. Hoy día tengo también muchas más herramientas en el sentido que, claro, si es que llegaría en blanco y todo lo que queráis, pero igual tengo un iPad donde voy anotando las preguntas que me gustaría hacerle más adelante para que no se me olviden mientras estamos conversando, porque al principio me pasaba que de repente me quedaba en blanco y no sabía qué preguntarle y eso no me gustaba. Igual salía jugando de alguna manera, pero no me gustaba llegar a ponerme a estar así incómodo, digamos. Y yo te diría que en ese sentido cada vez tengo más confianza de mí mismo, de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo, de por qué lo estoy haciendo y eso obviamente te permite disfrutarlo mucho más y también siempre con esa mentalidad de poder mejorar dentro de lo posible, es algo que también busco constantemente, o sea, siempre busco oportunidades de mejora donde sea que las haya. Oye, François, vamos a quizás aspecto menos conocido de tu vida, tu familia. ¿Qué papel ha jugado, crees tú, Camila, en tu viaje emprendedor? ¿Qué tan importante es la pareja a la hora de emprender? 100% es muy importante porque desde el minuto que le dije quiero emprender y le conté de Float que quería hacer esto, ella me apoyó desde el minuto uno. O sea, nunca me dijo, oye, pero qué locura, pero ¿por qué no lo piensas mejor? ¿O por qué no siguen tu trabajo? ¿Quién va a ir a esta cuestión? Han pasado hartos años, no me acuerdo exactamente cómo fue la conversación, por supuesto, pero sí me quedo con la sensación de que siempre hubo un apoyo a ciegas, de que hiciera lo que quisiera hacer, de que hiciera lo que quisiera hacer, me iba a ir bien, que me iba a apoyar. Entonces, obviamente, que tu pareja te apoye de esta manera es muy importante. En ese sentido, me considero un afortunado. Alguna vez en mi vida tuve otra pareja que que obviamente no voy a decir quién, pero que también cuando yo le contaba mi idea de emprender era todo lo contrario, era como el fin del mundo. Y probablemente, no te quiero decir que esto haya sido razón para no seguir con esa otra pareja, pero probablemente si hubiese sido con esa otra pareja jamás habría emprendido. Entonces la pareja es muy importante, 100%, o sea, porque al final uno no está solo, somos un equipo y la pareja es la persona que uno generalmente recurre cuando uno tiene dudas, cuando uno tiene miedos, incertidumbres, inquietudes, pero también donde uno recurre cuando uno tiene éxitos, aciertos, alegrías, uno comparte tanto lo bueno como lo malo. Entonces sí, o sea, que a mí le ha sido fundamental darme también esa seguridad y tranquilidad de que me siento acompañado en esta aventura de emprender. ¿Tenía alguna anécdota, algún hito, alguna cosa que demuestre un poco esto que tú dices, mira, sucedió esto, puta, a mí me dio un empujón súper importante o me dio la convicción, no sé, alguna cosa que se tenga a la cabeza? Me acuerdo, por ejemplo, que todavía está en mi trabajo. Yo había ido a China por trabajo un mes. Yo sabía que a la vuelta de ese viaje iba a renunciar. Creo que hubo un fin de semana largo y con mi socio teníamos que viajar a Argentina a conocer nuestro proveedor de estas piscinas de flotación, que era en Rosario. Y invité a Camila. Le dije, le dije
que me acompañara, que nos acompañara, íbamos a viajar los tres. Era un viaje raro, ahora lo pienso para atrás. No sé qué le dije o cómo ella aceptó esta invitación a viajar con mi socio, cómo la convencí, porque obviamente era un viaje no era de vacaciones, era de pega. Pero ella nos acompañó a todos, después obviamente me lo sacó en cara, como en buena onda, de que en verdad no conocimos nada, no hicimos nada de turismo. Pero ahí estuvo con nosotros, nos acompañó a la fábrica, nos acompañó a comer con este proveedor. Y claro, bueno, ya después de ese viaje me tocó renunciar, pero como anécdota me acuerdo mucho de eso puntualmente con Float y con ella, obviamente. Y tu papá es un personaje bien relevante en tu historia, montañista, según entiendo, bien bueno para el vino. ¿Qué te dejó tu papá? ¿Quién fue él para ti? Yo te diría que mi papá fue de las personas que me inculcó el emprendimiento como ser independiente. Lo hizo muy en silencio, en el sentido que, bueno, mi papá también después fue emprendedor. Él también como el año 2005, 2006, 2007, por ahí cuando yo estaba en la universidad, él dejó su trabajo para comenzar una viña orgánica, biodinámica, muy natural. Creo que de antes nos decía siempre como traten de ser independientes, como ser sus propios jefes. Yo quizás nunca le tomé mucho el peso a eso, como a esos mensajes. Yo quería tener mi negocio, pero quizás nunca lo conecté mucho con estos consejos hasta ya después de muchos años. Y sí, mi papá fue de mucha inspiración porque lo vi crear lo suyo. El negocio del vino creo que es un negocio muy ingrato, de mucho sacrificio y de poco retorno económico. Muy difícil tener un negocio rentable relacionado con el vino, con la producción de vino. Y lo vi con mucha pasión junto con mi mamá, construir lo que construyeron desde cero, desde que compraron un campo pelado, plantar viñas, construir una casa, después la casa la fueron mejorando con el tiempo. Al principio era una casa de, no sé, 30 metros cuadrados y poco a poco fue creciendo, fue mejorando, fue embelleciéndose, el patio también, cómo empezaron un proyecto que al principio nadie te conoce y de repente, a pesar de que no es el mega negocio, pero sí es una marca que la gente reconoce en su nicho y que de repente te empiezan a visitar gente de otros países y se vuelven locos con lo que tú haces. Claro, uno que vive esto, la interna, quizás no me daba cuenta de lo que teníamos hasta que venían gente de otros países y decían, oye, esta cuestión, he viajado por todo el mundo, nunca había visto algo igual, porque el tema que hicieron es muy entretenido porque debajo de la casa se baja por una escalera y está la bodega donde se hacen los vinos, entonces es como súper mágico. Entonces en ese sentido creo que mi papá y junto con mi mamá, que también lo acompañó siempre en esta aventura, fueron muy pioneros y eso para mí es mucha inspiración, o sea, que hayan sido pioneros, hayan sido también de los primeros en hacer viticultura biodinámica, que es algo también muy entretenido. Yo creo que saqué mucho de eso, como esa capacidad de soñar, de atreverme, de innovar. Para mí, obviamente, mucha inspiración. O sea, para mí, hoy día mi papá no está y yo con mi mamá tomamos el relevo de la posta, estamos haciendo vino. También estoy viendo ahí un proceso muy entretenido, muy interesante, muy desafiante, porque obviamente yo no sé hartas etapas de cómo se hace el vino, porque lo viví con mi papá a la distancia, en la medida que podía viajar al campo y de repente siempre trataba de estar para el momento de la vendimia, por ejemplo, que es uno de los momentos más importantes, pero después en el día a día pasan muchas cosas que yo no podía estar porque o estaba en la universidad o en mi trabajo o después en mi emprendimiento. Y ahora poco a poco me estoy metiendo en esos temas y tengo un gran desafío por delante, que insisto, va mucho más allá de que es un negocio o no, sino que es un tema de mantener el legado de mi papá y, y hacer vino es un proceso muy bonito, es algo desde, insisto, desde el proceso de la vendimia, cosechar la uva, saber cuándo cosechar la uva, hacerlo de la forma correcta, después seleccionar cada grano de uva, desechar, descartar los que no son buenos y quedarse con los buenos, empezar el proceso de vinificación, ver que la uva empieza a fermentar, y no solo que empieza a fermentar, sino que empieza a fermentar de forma correcta y que después de 2 semanas ya puedes probar un vino y
y que es parecido al vino que yo probaba con mi papá, que cuando me daba a probar con la copa en un momento similar de años atrás. Obviamente es muy bonito ver como todo ese proceso. Todavía queda mucho por delante. Hicimos la vendimia ahora el 24 de abril, si no me equivoco, por lo tanto llevamos un poquito más de un mes y faltan varios meses por delante hasta que el vino esté terminado, pero vamos bien encaminados, pueden pasar muchas cosas todavía. Entonces, en ese sentido lo encuentro como un proceso muy bonito, proceso de cómo el jugo de uva se transforma en vino y ojalá que se transforme en un buen vino. ¿Cómo fue hacer la vendimia sin él? ¿Cómo te sentiste? Una gran responsabilidad por delante, con mucha confianza, me sentía muy acompañado, como raro, sabía que no estaba solo y varias cosas que normalmente le habría preguntado, oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué opinás? Y claro, ahora tenía que tomar yo la decisión y en ese sentido creo que salió bien, o sea, de tanto estar con él también en eso, viéndolo, observándolo, también durante muchos años siempre me gustaba con mi cámara, mucho antes de mi canal de YouTube, me gustaba grabar el proceso de la vendimia, entrevistarlo, yo lo entrevisté varias veces a él antes de mi canal de YouTube. Tengo el desafío de hacer una recopilación de ese material y subirlo en algún momento, pero también todos esos materiales que tenía antes de hacer la vendimia los aproveché de verlos todos, o sea, son muchas horas de contenido y en muchos de esos videos encontré la respuesta de lo que estamos viviendo ahora, porque claro, eran cosas que de repente yo las veía o sabía que le había preguntado, pero claro, no me acordaba exactamente la respuesta. Y gracias a todos esos videos que hice en varios años, tengo mucha información que también me deja muy tranquilo en este proceso que estamos viviendo, porque no lo tengo a él para preguntarle, pero tengo todo este material que afortunadamente lo hice y eso me deja mucho más tranquilo. ¿Qué te hubiese gustado preguntarle antes de que se fuera? Hay muchas cosas que me hubiese gustado saber como de su vida, decisiones de su vida, de cuando dejó Francia, cuando llegó a Chile, lo que hizo antes. Hay varias cosas que me hubiese gustado saber que he ido descubriendo con el tiempo. Estuve con mis tías de Francia, nos vinieron a ver hace poco, dos tías, y aproveché de preguntarle muchas cosas. Ahora ponte tú, mi papá antes de llegar a Chile estuvo trabajando en California, fue una muy buena época de su vida y hace poco como que me atreví, le escribí a la persona que había sido su jefe en California, le pregunté algunas cosas de la vida de mi papá en esa época. He encontrado como viejas cartas, ponte tú, donde cuenta algunas cosas, detalles que yo no sabía. Más que nada de eso, mi papá era una persona muy reservada, una persona de pocas palabras y al mismo tiempo respeto eso en el sentido de no tener todas las respuestas hoy, porque él era así como era y era también una de las razones por la cual era una persona muy especial. Pero eso, yo creo que siempre obviamente queda el bichito de haber podido conversar más, haber conocido más detalles. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 6 años, otra de 3 y otra de 2 meses, 3 meses. Y uno cuando tiene hijos empieza a entender también muchas cosas de los papás de uno. Y eso te hace entenderlos mucho más, cosas que han pasado en la vida. Y claro, dan ganas de realmente conversar de eso. Pero bueno, así es la vida también y eso te hace también entender bueno, que la vida es frágil, que uno se puede ir en cualquier momento y por la misma razón uno tiene que tratar de hacer las cosas que más le gusta hacer, o sea, estar más con la familia, que es lo más importante, la familia, disfrutar a mi mamá también, por eso también esto que estamos haciendo con mi mamá, con el vino, es muy importante para mí, que también era un poco lo que yo quería hacer con el hecho de ser emprendedor. Yo soñaba con tener más tiempo para ir al campo, meterme más en la viña y bueno, y ahora lo estoy haciendo y también de alguna manera eso me permite estar mucho más conectado con él, de mantener su legado vivo. O sea, cuando estoy metido ahí en el proceso del vino, de alguna manera digo, pienso en él, como que siento que estoy con él, siento que estoy conectado con él. Entonces eso también de alguna manera me deja mucho más tranquilo. ¿Hay algo que sientes que te hubiese gustado decirle y no alcanzaste o tuviste miedo de No, decírselo? se lo dije. Yo 2 años antes le hice una carta para la Navidad, tanto a él como a mi mamá, y les dije hartas cosas
como les di gracias por distintas cosas de la vida. Les dije, esa carta me deja muy, muy tranquilo porque que a él también le gustó mucho, a mi mamá también. Claro, es una carta que quizás yo digo, uno dice, ¿por qué voy a hacer esto? Pero me alegro mucho haberlo hecho en ese minuto porque pude demostrarle mi afecto de una forma que quizás nunca lo había hecho. Qué lindo gesto. ¿Qué te enseñó la muerte sobre la vida? Lo que te decía antes, que la vida es muy frágil, que, que las cosas más simples de la vida son las mejores, que todo lo material obviamente no se va contigo cuando uno se va, por lo tanto lo que se queda realmente son las relaciones, los afectos, los momentos, la experiencia, los viajes, y que la familia realmente es lo más importante. ¿Qué hay aprendido tu mamá en este proceso de la vendimia, de este proceso donde ya no está con tu mamá? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué admiras Su más hoy día de tu fortaleza. mamá? Yo diría que su fortaleza, su optimismo con la vida, su empuje, su creatividad, que nos apoyamos también súper bien, o sea, entre los dos. Quizás ella por su lado sola no lo habría logrado, yo también por mi lado solo no lo habría logrado, pero juntos hemos logrado sacar adelante muchas cosas. Entonces, eso también ha sido súper bonito, súper entretenido de como vivirlo juntos. Mm, Como este es un nuevo momento, un nuevo episodio en la viña, completamente distinto a lo anterior y donde vamos a hacer lo mejor posible para mantener el legado vivo de mi papá. Vamos a tratar de hacer el mejor vino posible. Si es que puede ser mejor que el anterior, creemos que podemos lograrlo. Pero si no, vamos a hacerlo lo mejor posible y si no resulta este año, va a ser el siguiente y si no el siguiente. Es lo que nos tocó nomás. ¿Cómo se llama la viña? Tipaume. ¿Qué tipo de vino es? Son vinos. Mira, ahora por ejemplo es una producción súper chica de vamos a hacer 1000 botellas con suerte. Son vinos orgánicos, naturales, no tienen químicos, nada. Entonces es bien bonito porque es un vino como súper honesto, yo te diría, porque hoy día con tanto químico, con tanto aditivo que se ocupan en los vinos, con tanta madera que se le mete a los vinos, como que los vinos tienen poco alma. Acá es totalmente diferente. Es un vino en base a Carmener principalmente, es como la cepa predominante. Y yo te diría que eso, en verdad, es un vino que se hace como de una forma muy artesanal, pero al mismo tiempo con mucho cuidado en distintos aspectos de la calidad. O sea, no porque sea artesanal, digamos, va a ser un vino descuidado. Es un vino finalmente que tiene mucha historia, desde el tema de la bodega que está debajo de la viña familiar, es como el patio de la casa, entonces hay mucho cuento que le gusta mucho a la gente vivir, o sea, realmente le gusta ver como algo diferente. Se parece a tu canal de YouTube, ¿Que se parece a mi canal de YouTube? sin aditivos, Sí, sí, de todas maneras, artesanal pero con alma. de todas Le maneras. gusta a la gente. Sí, yo te diría que es eso, o sea, el vino que hacía mi papá es el vino que siempre quiso hacer, siendo que había trabajado en viñas muy grandes, muy importantes, como muy pretenciosas, por así decirlo. Hizo un vino totalmente diferente, un vino como su personalidad, mucho más, un vino que habla por sí solo, yo te diría. Y eso también es lo que queremos mantener, o sea, no queremos cambiar eso. Oye, François, para ir cerrando y no quitarte mucho más tiempo, y pasando al último tema, que es el emprendimiento en Chile, el futuro. ¿Qué ves hoy en el emprendimiento en Chile que te preocupa y por otro lado te ilusiona? Mira, yo creo que Chile es un excelente país para emprender. Creo que tenemos muchas herramientas, muchas oportunidades. Sí encuentro que ha estado lento como la economía, ha estado como complejo los últimos años. Desde la pandemia en adelante ha sido de verdad muy difícil. Pero al mismo tiempo creo, también he visto un montón de emprendimientos que han funcionado, que han salido adelante, que se han reinventado, que han mejorado lo que hacen, que han sabido reinventarse, eso es lo más importante. Entonces pasa mucho que hay emprendimientos que van a cerrar, que han cerrado, y es parte natural al final del emprendimiento. O sea, podría haber pasado con Float, pero pudimos reinventarnos, pudimos hacer cosas nuevas, pudimos pararnos. Entonces en ese sentido tengo confianza en que el emprendedor va a saber realmente salir adelante. Quizás le va a ir mal en un negocio, pero va a saber hacer otro negocio. O quizás también va a pasar que alguno va a preferir emplearse y está perfectamente bien. Cada uno finalmente busca
lo mejor para sí. Yo tengo esperanza de que las cosas van a mejorar, siempre soy optimista en ese sentido, pero al mismo tiempo nunca existe el momento perfecto para emprender y ni el lugar perfecto para emprender. Creo que si uno busca el momento perfecto, no existe el momento perfecto. O sea, yo cuando emprendí, renuncié a mi trabajo y supe que iba a ser papá un mes después. No existe el momento perfecto. Hay que lanzarse nomás a la piscina, que aprender a salir adelante con las condiciones que uno tiene y obviamente que, pues, o sea, en Chile, hoy, como en todas las partes del mundo, hay condiciones más favorables para algunos, condiciones menos favorables para otros. Mi canal de YouTube, justamente lo que yo busco es nivelar la cancha y finalmente siento que en todos lados hay oportunidades. Uno de repente piensa que en Santiago están todas las oportunidades, pero yo creo que en regiones y de repente en las ciudades más chicas hay incluso mejores oportunidades porque quizás hay menos competencia, hay menos gente haciendo cosas o se pueden traer ideas de Santiago y hacerlas en regiones. Pero claro, finalmente depende de la mentalidad. Yo creo que lo más importante acá es tener la mentalidad. O sea, si uno realmente quiere emprender y ese es tu horizonte y por más difícil que sea, lo vas a salir a buscar, que así sea. Para mí eso es lo primordial, digamos. ¿Con qué Chile sueñas para tus hijas? Yo creo que lo más importante es un país seguro, que sea un país donde uno pueda salir a la calle tranquilo, uno pueda dormir tranquilo. Y en todo sentido, yo creo que hoy día también hay un gran desafío con todo lo que es la inteligencia artificial, con las redes sociales, con el mundo digital. Creo que hay mucho muy bueno de todo eso, pero también se vienen muchos desafíos que de repente me generan cierta incertidumbre, que claro, uno puede pensar que la seguridad es que te entren a robar en la noche, pero también hoy día, no sé, que sea un niño y que te hagan una funa digital masiva, me aterra de la misma forma que entre una persona con una pistola a tu casa. Entonces, hay, en ese sentido hay muchos desafíos, pero para mí obviamente lo más importante es la seguridad porque también te podría decir ya la salud, la educación, pero siento que en ese sentido, sobre todo con la inteligencia artificial, todo eso debiera ser mejor con el pasar de los tiempos, con el pasar de los años y quizás mucho más rápido de lo que uno se imagina. Pero donde sí creo que siempre va a haber un desafío importante va a ser con respecto a la seguridad. Oye, para finalizar, ¿qué estás construyendo ahora? ¿Dónde estás sembrando? ¿Dónde estás poniendo tu energía? ¿Qué te gustaría construir en esta nueva etapa? Mi foco es lo digital. Acá tenía una marca de zapatos, una tienda de zapatos, que le acabo de vender mi parte a mi socia por la misma razón. Quiero salirme de lo físico, quedarme más en lo digital. Float en mi guaguita, así que voy a seguir en Float. Como te decía antes, me ha abierto muchas puertas. Y potenciar todo lo digital. Mi canal de YouTube, mi programa en el 13, mi plataforma de cursos. Sueño eventualmente con una universidad del emprendimiento. Me encantaría eso. Eso es como un sueño que, me- que quizás me gustaría dedicarle más tiempo. Y como te dije antes, también el vino. El vino, por el legado familiar, hoy día es algo que también le estoy dedicando mucho tiempo. Estoy tratando de ir todas las semanas sin falta y simplificar mi vida, la verdad. O sea, no, de verdad no busco crear nuevos negocios, busco potenciar lo que ya estoy y siempre teniendo en mi horizonte una mejor calidad de vida tanto para mí como mi familia. Desde ir todos los días al gimnasio, hacer deporte, tener tiempo con mi familia, almorzar con mis niñas todos los días. Esas son las cosas que hoy día, esos son mis proyectos más importantes. Qué lindo. Oye, François, tremendamente agradecido por tu tiempo, por tu transparencia. Creo que te ha ido transformando en un verdadero referente y un referente que de repente en Chile echamos de menos. Alguien honesto, alguien simple, más orgánico, sencillo. Y creo que el Chile que estáis soñando y que estáis construyendo es el Chile que necesitamos. Así que te deseo todo el éxito en la Universidad del Emprendimiento, que el vino y el legado de tu papá siga floreciendo. Eh, Espero llegar a Chile y poder comprarte una botella de ese Carmener para degustarlo. Así que te deseo todo lo mejor. Te va a ir bien porque eres un gallo tremendo. Tu familia, tus amigos hablan maravillas de ti y también lo pudimos comprobar hoy día en esta conversa. Así que dale con todo para adelante
Y queridos, nos vemos en un próximo episodio. François, agradecido. Muchas gracias, Javier, por el espacio, por la perseverancia también, porque habíamos hablado hace tiempo y yo te dije, bueno, que no podía estar, me pillaste entre la vendimia, un viaje a Europa y no me acuerdo qué otra cosa más, pero aún así, cuando te dije hace muchos meses que en mayo tenía espacio, dijiste perfecto y bueno, así fue, se logró, hoy día 28 de mayo. Felicitaciones por esto, te he visto en LinkedIn, ahí que has subido entrevistas muy interesantes, así que felicitaciones, que sea un éxito este proyecto y a darle con todo nomás. Es un camino largo, pero muy entretenido, muy apasionante y que a largo plazo puede entregar grandes frutos. Así que confianza nomás en lo que estás haciendo, lo estás haciendo súper bien y muy entretenida también la conversa de hoy. Grande François. Nos vemos del otro lado. Ya, Chao, pues, queridos. chao, que estés bien. Bueno, queridos, gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que hayan aprovechado esta conversación. Antes de irte, porfa, cuéntame en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. De tal manera que valga la pena todo el esfuerzo trabajando con este calor. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.